Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes. Somos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil. Hemos investigado en el curso de material de construcción la madera. Hemos investigado acerca de la madera a través del tiempo, de la historia, sus propiedades físico-químicas, la obtención de la madera, su proceso y las clasificaciones, los precios en la ciudad de Huamanga y sobre todo lo más importante, el uso de la madera en la construcción civil, que básicamente abarcaría nuestra especialidad, nuestra carrera. Pues bien, la madera. La madera es un material orgánico que se origina del tronco de los árboles. Ha sido utilizada por miles de años para cubrir las necesidades del hombre. Historia de la madera. Hace miles de años los Homo erectus utilizaban la madera para cazar los animales. Podemos ver algunas civilizaciones o antiguas, los hombres primitivos la han utilizado en sus herramientas para cazar, como vemos acá el mazo, que lo tienen de madera. También cuando se fueron sedentarios se utilizaron como forma de protección la madera. Y en forma de arcos para sus flechas. Y para hacer sus balsas para cazar. Y más adelante, en civilizaciones como en Mesopotamia, construyeron a base de madera la rueda, que utilizaron para transportar sus productos. También en los molinos le utilizaron la madera, en los molinos de viento. Y luego, para hacer forma de papeles, en la corteza de la madera utilizaron. Y luego, en la edad de los metales dejó de utilizarse y fue reemplazada por el hierro y el acero. En la Edad Media se utilizaron en la elaboración de templos, decoración de algunas iglesias, catedrales, y los techos, las armaduras eran hechas a base de madera. Y algunas embarcaciones también que hicieron para las conquistas fueron hechas de madera. Los balcones que podemos divisar acá son hechos de madera, al igual que este barco. Y las interiores o las fachadas de las catedrales o las iglesias ya de la Edad Media que tienen a base de madera. La madera en la Edad Moderna ya no se fue utilizando, ya disminuyó a un 60-70% y fue reemplazada por el acero y el plástico. En la edad contemporánea, actualmente la madera se está volviendo a utilizar y se está utilizando en algunas construcciones, viviendas, tanto para las construcciones civiles, en las vigas, para soportar las columnas, para soportar las vigas, y a manera de encofrados, que no sería parte de nuestra área de civil. Sus propiedades físicas, aparte, la madera actualmente se está utilizando en diversos campos, como ya dijimos, ya también se está utilizando para hacer materiales, instrumentos musicales. Hay derivados de la madera también que podrían ser los tableros o el papel que se utiliza más. Propiedades físico y químicas de la madera. Las propiedades de la madera dependen del crecimiento, la edad, el contenido de humedad, clase de terreno y distintas partes del tronco. Esas serían las propiedades físicas. La anisotropía. La anisotropía, que varía según las propiedades en la dirección del crecimiento del árbol, por decir que gracias a esto van a depender sus propiedades de la madera. Por decir el axial, que es paralelo al crecimiento, el radial, que es perpendicular al anillo, y la tangencial también, que es perpendicular al crecimiento. Y de ello va a depender de sus características de la madera. La humedad. Humedad es la cantidad que tenga
que absorbe la madera. Densidad. La densidad es una propiedad también de la madera. La contracción e hinchamiento. La contracción trata que cuando la madera absorbe humedad se va hinchándose, pero cuando hay calor se va contrayéndose más. La dureza es de la madera que la hace resistente, oponente al desgaste, rayado y clavado. Conductividad. La madera seca es mala conductora, no puede conducir calor y electricidad, y no es así cuando está húmeda. Duración. La madera nos puede durar por muchos años. Más de 10 años nos podría durar la madera. La madera dura que puede durar más de 10 años. Y las propiedades químicas. La composición química de la madera en sus principales componentes son la lignina y la celulosa. Composición de la madera. La madera contiene en un 50% el carbono y el oxígeno en un 40%. También tenemos el nitrógeno y el hidrógeno, que vendrían a ser lo restante, el 10% básicamente. Y gracias a esos componentes que son los elementos químicos, son carbono, oxígeno, nitrógeno, nos dan a la celulosa, que conformarían a la madera un 40 o un 50%, que construyen las paredes, y eso le da una resistencia a la tracción. Siguiente sería la lignina, que está entre los 20 al 30% de la madera. La lignina es una sustancia química que cubre a la madera, y eso hace que sea resistente a través del tiempo, pero cuando la madera se utiliza en las partes exteriores o como fachadas, como acá vemos en la imagen, va a sufrir meteorización, erosión. Por decir, el sol es un agente erosivo y que lo va a desgastar la madera, y mediante la lluvia, el viento, esta madera en la parte superficie tiene lignina, y sustancia química con la lluvia se va desgastando, se va deshaciendo de la madera, y es entonces que la madera se vuelve más vieja y deteriorada. Por eso hay que tener mucho cuidado con la madera en las partes exteriores y tener cuidado, mantenerlo siempre con sustancias o aditivos para preservar a través del tiempo. Hemicelulosa forma los 20%, forma parte de la matriz que aglutina las fibras. Componentes secundarios, en un 5 a 7% son residuos, las grasas, ceras, y eso hace que tenga un olor característico de cada madera. Podemos sentir a simple vista qué madera es a sus olores. Clasificación. La madera se clasifica en diversas maderas que se han clasificado de la siguiente manera. La hemos tomado bajo siguientes bibliografías. Dentro de ellas hemos encontrado por su dureza las maderas duras o maderas blandas. Dentro de las maderas duras está la haya, el roble, el nogal, el ébano, el cerezo, y dentro de las maderas blandas el pino, abeto, la balsa. Por cantidad de humedad también se puede clasificar. Hay maderas secas, semisecas, húmedas. Por su origen, una clasificación sería por su origen. Hay madera natural y madera artificial. En la madera natural, dentro de ella encontramos a las maderas duras. Las maderas duras se emplean una gama de usos, como en los muebles, en la construcción civil, en los utensilios, y algunos instrumentos musicales. También para construir algunas edificaciones. El más conocido sería el roble, es de color pardo amarillento, como lo vemos acá, y son resistentes y duraderas. Este sería el árbol de acá. El cerezo también se utiliza en la construcción de muebles y son muy resistentes.
Y luego tendrías la encina, el olivo, el castaño. Madera blanda. La madera blanda, procedente de especies de hoja caduca con un periodo de crecimiento mucho más largo. A diferencia de la madera dura, su precio es mucho menor y fácil de trabajar, y sus derivados podrían ser en los tableros, en la producción de papel también. Dentro de ello tenemos el pino silvestre. Se utilizaría en la carpintería, en la construcción. Es de color rojizo, como este de acá, cremoso. Como ya dije, podemos utilizarlo en la construcción. En obras hidráulicas también se puede utilizar. Y el árbol característico es de la siguiente manera, que es un árbol frondoso. El chopo, madera muy común, de color rojizo o amarillento, algo rosado también. Se utiliza en la carpintería también para hacer muebles. Ese sería el chopo. Ahora podemos ver en este cuadro, también hemos detallado en el área de civil en que podremos utilizar algunas maderas, por decir, para hacer nuestra estructura, un caoba para que resista, o un tornillo también, que es muy duro, tornillo también para los encofrados, el kumara también para los encofrados, el cachimbo también, el pachabo que acá también tenemos. Acá podemos ver detalladamente. En la carpintería podemos utilizar el cedro, el caoba. En puentes podemos utilizar el pumaquiro, el tawil. También el tornillo puede utilizarse. Y así. Y dentro de la clasificación de maderas podemos encontrar por su origen madera artificial también. Son materiales derivados que se han hecho de madera artificial. Son láminas. Y dentro de ellas podemos entregar el contrachapado, el aglomerado y tableros de fibra. El contrachapado podemos utilizar en las puertas, en las construcciones, en ebanistería o carpintería también se puede utilizar. Y puede ser de la siguiente manera, para reconocer el contrachapado. Son así como unas laminitas. El aglomerado. Podemos utilizarlo en techos, en tabiquerías y en los muebles, y también para casas prefabricadas. Es de la siguiente manera. Tableros de fibra. Se podría hacer en revestimientos exteriores. Son así algo lisas. Y ahora vamos a ver tipos de madera. En los tipos encontramos a las maderas resinosas o coniformes. Proporcionan las mejores calidades de madera para la construcción, que son muy utilizados en la construcción civil, y son maderas blandas. Y dentro de ellas, las ventajas que podemos encontrar, que son su menor precio y fácil de utilizar, y también son utilizadas en los derivados de la madera. Dentro de ella tenemos el pino, que ya conocemos, que es algo rojizo, o también tenemos características muy blanquecinas, y se puede utilizar en obras hidráulicas, en cimentaciones, unas edificaciones también. Maderas frondosas se pueden utilizar en la fabricación de muebles, ebanistería y revestimiento de madera. Y dentro de ello tenemos el roble, la encina, el haya, el olmo. Maderas de árboles frutales. Son las maderas procedentes de árboles frutales, como el nogal, el cerezo, el olivo. Maderas tropicales o africanas. Se denominan así a las maderas exóticas, proceden de bosques tropicales. Y dentro de ellas podemos entrar el caoba, el ébano, el sapelín, el teca. Proceso de transformación de la madera. Las maderas naturales, ¿cómo se obtienen? Primero se tala. Luego se poda, transporta, descortezado y el aserrado, por último el secado. Veremos la tala. Consiste en cortar el tronco del árbol y abatirlo. En el lugar in situ, tratar de cortarlo mediante motosierra y tener una previa estudio del lugar para que no suframos accidentes.
En la poda, el siguiente proceso de la obtención de la madera, se poda. Al ser talado ya el árbol, se trata de podar con la motosierra, tratar de eliminar estas ramas para así facilitar su transporte. Siguiente sería el transporte. En el proceso del transporte trata de que ya la madera podada se transporte mediante camiones al lugar. El descortezado. En este proceso se encargan unas máquinas de tratar de eliminar la parte superficie de la madera para así no queden algunos hongos o resinas. El aserrado. El aserrado trata de, con unas máquinas, sacarlo en forma de tablas para así comercializarlas. Tablas, o se podría utilizar también como en forma de listones, también sacarlo en forma de listones. Luego el secado. Este proceso es muy importante, ya que esto dependerá la durabilidad de la madera a través del tiempo, para que no sea más durable. Entonces el secado podría ser natural, así entrelazadas una sobre otra y dejando espacios como acá que vemos, unos espacios para así lleguen a secarse uniformemente. O también lo podemos hacer, o lo hacen algunas empresas, algunas máquinas especiales, teniendo en cuenta la temperatura. En lo siguiente vamos a ver maderas artificiales, su proceso de obtención. Primero, la obtención. Tendríamos la obtención de la materia, ya sea ramas o aserrín. Segundo, el triturado. En este proceso, el triturado se van a homogenizarse, se van a machacarse esas ramas, para luego encolarlo, poner pegamento sobre un lugar que le ponen cola a ese material triturado. Luego se prensaría ya, con unas máquinas se tratan de prensar para que así obtenga mayor dureza. Y por último tenemos el secado, que hemos visto ya mediante el secado natural, al aire libre o el artificial o proceso con máquinas y acero. El mercado de la madera. La madera ofrece muy diversos usos, como ya hemos visto. Se utiliza en área civil, para instrumentos musicales, sus derivados, el papel o los tableros. Tiene amplio uso la madera y se comercializa en rollos o en troncos o listones o tablas también. El aserrín, que luego nos serviría para hacer los tableros. Empresas dedicadas a la producción de madera. En el mundo se comercializa en rollos o el tronco. El país que mayormente exporta es el Estados Unidos, seguido de otros países de Europa. América Latina también no se queda atrás. La madera serrada también se comercializa. En el primer lugar lo tiene Estados Unidos también, seguida de algunos países europeos y como Asia también. Tableros. Tableros son maderas artificiales, como ya hemos visto, y lo exportan mayormente China, Estados Unidos también, y sus derivados, el papel, cartón. También sigue Estados Unidos con sus mayores exportaciones en esta área, otros países de Asia también, y América Latina, que estamos muy en aspecto de industrialización, estamos muy bajo, por eso que nos falta. Productos madereros secundarios elaborados. También vemos en la mueblería, y en el top principal está China, Italia, Canadá, Alemania, Polonia. Aquí tenemos el cuadro. En el Perú
En el Perú tenemos la región que es la selva, que abarca o tiene más de 2.500 especies forestales. Dentro de ellas solo 200-500 han sido estudiadas para fines industriales. Y para ello se creó la Cámara Nacional de Forestal. Es una entidad que se encarga de la producción, de la forestación y de la conservación de los árboles. Y dentro de ello, esta entidad se ha dado cuenta que la mayor demanda de las maderas es el cedro, el tornillo, el ispingo, la catahua, copaiba, son los mayores que les han dado mayores importancias que les ha dado. Como hemos visto, la Cámara Nacional se encarga de la conservación de los árboles. Y la MINCETUR se encarga de regularizar la exportación de las maderas. Algunas empresas en el Perú hay empresas, por decir, el agroindustrial, que se encarga de la explotación de las maderas, Madera Cerrero, Comercial Michel, Comercial Maderero. Y también hay unas empresas nacionales o extranjeras que son el Vulcano y el Sodimac también, que se encarga de la distribución de la madera. Listado de precios de acuerdo a la CNF, que es la Cámara Nacional Forestal. Listado de precios en la autorización. Básicamente este listado de precios sería en la ciudad de Lima. Y ellos se han encargado de cotizar cuáles son los precios. El cachimbo, el pie cuadrado, está a 3 soles. El caoba está a 12 soles. El cedro está a 7 soles. El tornillo a 4 a 5 soles, que está igual que acá en Ayacucho. Ahí podemos ver acá también en este cuadro que el roble está a 1 sol 70, el tornillo a 3.50. Acá también podemos ver el listado de la CNF, que son por maderas que son en parquetón o en algunas tablillas. Por decir, el bolaina, que está a 2.90 en tablillas, que es 4 pulgadas por un medio de pulgada por 8 pies, que está a 2.90. Catálogos por internet hemos encontrado más que nada en Sodimac esta información, y dentro de ella podemos ver podemos conseguir listones de madera. Acá vamos a ver detalladamente cuál sería el precio. Por decir, este listón, que sería 2 pulgadas por 3 pulgadas por 16 pies, que es en la madera pino, está a 32 soles. Ahí también podemos ver tablones a 75 soles, a 64 soles, a 56 en pino. Son esas dimensiones, podemos encontrarlas acá. Son de 2 pulgadas por 6 pulgadas por 16. Ahora, precios en Ayacucho. Hemos investigado algunas madererías que están básicamente en la avenida Cusco, acá en Ayacucho, y hemos encontrado lo que comercializan acá es por pulgada cuadrada, y los precios oscilan entre ese intervalo. Cedro está a 7 soles, puede estar a 6.50, 6.80, 7 soles. El tornillo, 5 soles, o 4.50, o 5.50, podríamos encontrar en otras madererías. El alcanfor a 3.50, el acumal a 3 soles, el eucalipto a 2.50 y el carapacho a 2 soles.
Por decir, si compraríamos una tabla que es de 20 centímetros por 2 metros de largo y 1 pulgada de altura, en tornillo nos costaría 40 soles, el roble a 23. Y así los precios oscilan entre ese intervalo en las madereras. Como les digo, podrían encontrar en Avenida Cusco, a las espaldas del Terminal Sur. Esta es la información que nos dieron, que están en esos precios, o algunas diferentes madererías. Y los nombres podremos encontrar Artesanía Cuba, Cerería Hurtado, Maderería Central, Hualpe, Arboleda, Maderería Barbosa, Maderería Joyo, que también está por el Parque Magdalena. Y la madera en acá en Ayacucho la utilizan para la construcción civil y algunos para ebanistería o carpintería más que nada. Uso de la madera en obra civil. La ventaja es que en obras civiles es más fácil de trabajar, ¿no? Se ajusta en nuestra obra, se puede maniobrar, tiene un buen acabado, es muy duradero. Y la desventaja es que sufren ataques o agentes de la intemperie. Como vemos acá, tienen algunas porosidades o con polillas que sufren las maderas, y eso hay que tratarlo con aditivos para que no sufran las maderas usadas en construcción. Estos son los tableros que podemos encontrar en listones también. Y vamos a ver en qué lo vamos a utilizar en nuestra área, que es básicamente construcción civil. Podemos encontrar en los encofrados, hay maderas como el tornillo, que es duro. Estas maderas que se utilizan para encofrar o para sostener vigas. Podremos encofrar nuestras columnas de esta manera. Encofrar vigas y columnas, sostenimiento también. Acá se utiliza el tipo de madera, el tornillo, el cedro, que son duras, resistentes. También podemos utilizar para hacer figuras geométricas, básicamente los encofrados para el sistema del reservorio, los buzones, como esta figura que vemos en la parte derecha. También para hacer encofrado en forma de paneles, como ya hemos visto, en forma de curveadas como estas. También lo podemos utilizar en las maderas en forma de tablas para las soleras. Ahí vemos también como tablas lo están utilizando. Y en acabados podemos encontrar en pisos, que son maderas que dan buen acabado y tienen esa capacidad de, cuando el lugar está frío, te dan calor. Y son muy buenas y te dan un aspecto de textura de calidad, un acabado muy fino. Y también en mueblería o en las partes exteriores, en puertas, también se puede utilizar la madera. En las escaleras también hay madera. Y las herramientas, en las herramientas los mazos también son a base de madera, que se los van a utilizar para la construcción. Y las maderas en construcción civil, como ya hemos visto, el cedro se utiliza en carpintería, la ocoa también. La ocoa también es buena para hacer el piso, el sostenimiento, el tornillo, que es muy bueno, para los encofrados también.
El cachimbo también que es bueno. Eucalipto también que es barato, pero también se puede utilizar. El tornillo es un árbol que crece 40 metros y que se encuentra en las ciudades selváticas. ¿Cómo reconocerlo? El árbol tornillo es de la siguiente manera. Crece de la siguiente manera y es muy alta. ¿Cómo reconocer? Tiene unas pequeñas fracturitas en una sola dirección y son de color amarillento o cremoso. El cedro. El cedro también es una madera que se podría utilizar en la construcción civil y crece de la siguiente manera como vemos aquí. Y se puede reconocer, más que nada es una madera casi fina, su textura fina. El aliso que se utiliza en la fabricación de muebles crece de la siguiente manera. Y hay entre colores en marrón oscuro, un poco claro también. El nogal. El nogal tiene sus anillos proporcionados, son fáciles de divisar, tienen esta forma. El eucalipto que está en nuestro, que más conocido o hay en nuestro departamento. Se puede utilizar también una forma de sostenimiento y que son módicos, económicos. Son de esta manera de distinguirlos. Tienen una textura un poco áspera, pero tienen rectas muy legibles. El pino que lo podemos encontrar en este color que son amarillos y tienen unas manchitas poco oscuras. El ciprés, que ya todos lo conocemos. El sajo crece de la siguiente manera. Tiene unas pequeñas fracturitas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias totales.